Radio Obra Misionera. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Nuestro Mundo, una mirada histórica a través de la Biblia. Dios te bendiga, mi hermano Octavio. Hola, hermano David, Dios te bendiga. Feliz de estar nuevamente en este programa Nuestro Mundo, ¿cierto? Una mirada a la historia a través de las Sagradas Escrituras. Amén, sí. Bueno, para todo. Radio Misionera. Para todos los que nos están siguiendo, los radioescuchas, radiovidentes, que están quizás fuera de Santiago o fuera de nuestro país, Chile, queremos darles la tranquilidad que por la gracia de Dios todos estamos muy bien. Han sucedido muchas cosas desde la última vez que estuvimos haciendo el programa, el domingo pasado. Muchas situaciones que no nos esperábamos de ninguna manera, pero como la Biblia lo dice y todo cristiano lo sabe, los hijos de Dios andan avisadamente. Hemos recibido muchas predicaciones partiendo por nuestro santo profeta, nuestro hermano William Branham, que nos avisaban y nos alertaban de las situaciones a las que estábamos expuestos en un futuro muy cercano. Por la gracia de Dios nos ha cuidado, nos ha mantenido durante todo este tiempo y en estos días un poco convulsionados nos sigue cuidando. ¿No es así, nuestro hermano David? Sí, hermano David, estamos viviendo una semana bastante intensa, algo, y el mundo lo reconoce acá en Chile, algo despertó Chile. Correcto. Dicen algunos eslogan. Hemos visto que algo se ha movido, ¿cierto? Y la predicación de hoy día es el diablo. Hay un espíritu demoníaco, ¿cierto?, tomando el lugar, que no nos va a asustar, no nos va a asombrar, porque efectivamente es la palabra de Dios, todo tiene que cumplirse. Lamentablemente a veces nos asusta, nos pone nerviosos y en otras quisiéramos tomar parte de cierto, como decía la palabra hoy día. Ciertamente. Pero es el espíritu de la edad y las personas, como bien dice el mensaje de hoy, es los derechos de la gente están tomando lugar, ¿ya? Y en esta situación está bastante caótica, pero confiamos en que Dios tome el control y lo ha hecho todo este tiempo de nuestra vida, de sus hijos, ¿cierto? Y Él sea cuidándonos una vez más. Así seguro que sí. Confiando completamente en nuestro Señor. Estamos en las manos de nuestro Dios y podemos apreciar los principios de dolores, como dice la Escritura. Ahora, no nos podemos olvidar que las águilas naturales son aquellas aves que pueden llegar a las alturas más extremas en la naturaleza. Y estas aves, para poder llegar a esas alturas, necesitan de la tormenta. Así que un águila no puede asustarse frente a la tormenta. Es más, el águila está hecha por naturaleza para enfrentar la tormenta y ocuparla para su beneficio. Y es lo que el Señor Jesucristo, a través de todas las edades, como lo podemos ver en este programa, ha usado muchas veces le ha puesto un poco de fuego a la olla a presión para que sus hijos muestren los colores de los que están hechos. Así es. Como conversábamos hace un ratito antes del programa, hermano David, la manifestación de estos hijos, ¿cierto? La Biblia dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Seguro que sí. Así amén. Que como este mundo está manifestando lo que es, también el pueblo de Dios y los hijos de Dios deben manifestar lo que somos. Gloria a Dios por eso. Esa es una... Bueno, radiovidente, ese fue un pequeño abreboca porque no podíamos pasar por alto de todas las cosas que nos están rodeando y además un pequeño abreboca de lo que vendrá en el programa en la hora de la tarde. No se lo pierdan. Pero a lo que nos compete. Tenemos un gran tema adelante nuestro y quisiéramos comenzar con una escritura que tiene nuestro hermano Octavio y empezaremos a adentrarnos en lo que es el cristianismo, ¿cierto? Muy bien, seguimos con el paréntesis del programa anterior. Correcto. Recordemos que hablamos en los tiempos de Jesús, habían un par de grupos, ¿cierto?, que estaban tomando el poder, que eran los herodianos, los fariseos, los saduceos, ¿cierto?, entre otros, y los celotes. Vamos a avanzar hoy día con el programa de hoy, ¿cierto?, y hablar la continuidad de este grupo, del cristianismo en sí, y esta iglesia que está formándose, que en ningún
no estaba presente en lo que hemos visto en la Biblia en sí. En el Antiguo Testamento no se habla de esta iglesia, pero vamos a ver que por primera vez es mencionada en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, verso 18. Vamos a leer el verso 17. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vemos que la palabra iglesia aparece por primera vez en los labios de Jesús en el verso 18 del capítulo 16 del libro de San Mateo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces me gustaría, hermano David, continuar con esto, ¿cierto? Y quiero presentarla acá en el libro de los mártires del autor John Fox. Maravilloso libro. Podemos verlo, ¿cierto? Ahí dice: una historia de la vida, sufrimiento y muertes triunfantes de los cristianos primitivos. El autor en la página 21 de este libro dice lo siguiente, haciendo alusión a la cita que acabamos de leer. Dice: Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes que todos los demás reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios, y percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó, aludiendo a su nombre, una roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras se deben observar tres cosas. Mira, hermano David, lo agudo que fue el autor, ¿cierto?, en identificar lo siguiente. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo, maravilloso. Amén. Y por eso nos gozamos. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Uno lo pasa de largo y lo lee solamente, ¿cierto? En el capítulo 16 dice que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como que uno no le da mucho... No le hace mucha relevancia. Así como sí, prevalecerán contra ella. Pero aquí el autor dice: segundo, la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Amén. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria por ello. Sí, seguro que sí, maravilloso. Maravilloso texto y maravilloso libro que nuestro profeta y grandes hombres también leyeron y dieron sus créditos del éxito en su vida, muchas veces por la influencia de este libro, Los Mártires de Fox. Así es. A mí también me gustaría leer alguna cita aquí que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 26. Y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la primera vez que se encuentra la palabra cristiano en la Biblia, ¿cierto, hermano Octavio? Gloria a Dios, así es, maravilloso. Es una maravillosa denominación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se llamaron cristianos? Porque su vida era similar a la de Cristo. Y aquí me gustaría hacer un punto y recordar que Jesús es el fundador de la iglesia. Así es. Ahí, en la escritura que leíste, mi hermano Octavio, Jesús fue el fundador de la iglesia después de la tremenda confesión de Pedro. Él dio inicio a la fe cristiana, Jesús. Pedro, el pastor de este pueblo, de esta iglesia, de este nuevo grupo, de este nuevo movimiento en el mundo. Y Pablo, el apóstol y mensajero, quien da orden y estructura a esta iglesia. Así es. ¿Por qué nombramos a estos tres personajes? Porque ellos serán fundamentales en lo que iremos viendo desde este momento en adelante. Recordemos que en los dos capítulos anteriores nos dimos cuenta cómo nuestra fe, esta fe cristiana, entró en la historia. ¿Y por qué nos preocupa tanto vincularla con la historia? Porque decíamos que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Dios, que dice, si lo pudiéramos resumir de alguna forma, pudiéramos decir
que de tal manera amó Dios al mundo que vino en un periodo de tiempo particular y se manifestó. Como decíamos anteriormente, citando algún escritor como Justo González, el Eterno rompió la eternidad y entró y se manifestó en un tiempo preciso. Y eso nos muestra que el cristianismo existe en un momento concreto y preciso en la historia. Entonces, el momento preciso de la historia podemos ubicarlo más o menos en el 33 después de Cristo, ¿cierto? Así es. Y nos podemos ir al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, pero el profeta nos dice los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 1, en el verso 10, dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Podemos estar viendo esas imágenes de algunas representaciones que los hombres en el tiempo antiguo hicieron de esta escritura, que es Jesús ascendiendo. Y bueno, quizás no representan fielmente lo que sucedió por el fuerte tinte romano, porque no podemos olvidarnos, hermano Octavio, que cuando se confeccionaron era en un tiempo específico, el tiempo de los mecenas. Así es. Y todo eso estaba alimentado e influenciado por esta bestia romana. Pero lo que nos gustaría mostrar en esa imagen es que Jesús está ascendiendo y el profeta dice que se convierte, y después la misma Biblia dice que una nube lo quita de sus ojos, ¿cierto? Ahora, la revelación nos dice que no es que una nube lo quitó de sus ojos, sino que Jesús volvió a ser lo que él era antes. Y ese mismo Jesús, así dice la Escritura, volverá a nosotros, y podemos ver esa imagen de la nube que nosotros como creyentes creemos que no es nada más ni nada menos que el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esa nube volviendo una vez más en este tiempo final a su pueblo, a su novia, a su iglesia. Así es. Entonces, tenemos aquí presente que en el año 33 apareció un pueblo especial que se denominó cristianos, ¿cierto? Que se denominó cristianos en Antioquía. Pero esta iglesia muchas veces nosotros la confundimos con la iglesia de Éfeso, que el erudito o el estudioso del mensaje y del evangelio lo conoce por este esquema de las 7 edades de la iglesia. La iglesia de Éfeso es la primera iglesia que aparece aproximadamente en el año 53, más o menos, ¿cierto? En el año 53 después de Cristo, el profeta William Branham posiciona el comienzo de la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué sucede entre el 33 y el 53? Hay un pueblo también. No hay un vacío ahí, hay un pueblo especial que es conocido como la novia o la iglesia de Alfa, ¿cierto? Así es. Y esa iglesia tiene características especiales que a nosotros nos apasionan, nos vuelven como románticos. Algunas de esas características es que, por ejemplo, lo tenían todo en común. No había necesidad entre ellos, y que tuvieron sobre ellos la bendita promesa del Espíritu Santo, que fue el motor con el cual esta iglesia comenzó. Nos gustaría en este programa hacer esa distinción, que la iglesia de Alfa y la iglesia de Éfeso no es la misma iglesia. La iglesia de Alfa es la misma iglesia que está prometida a aparecer en este tiempo final como iglesia de Omega, ¿correcto? Pero la iglesia de Alfa es el comienzo, el profeta lo dice así, el comienzo de la cabalgata de los 2 espíritus obrando en un cuerpo o en una estructura llamada iglesia. ¿Cuáles espíritus? El Espíritu Santo, que debe ser por siempre alabado, y el espíritu del anticristo, ¿cierto? Ese espíritu de anticristo que veremos que venía incubándose o germinándose en esta bestia llamada Roma. ¿Cierto, hermano Octavio? Así es, David. Muy, muy claro, ¿cierto? Y nos queda bastante gráfico esta explicación, porque
en este año, en el 33 más o menos, en el gobierno de Tiberio, que es el emperador que está gobernando el mundo conocido, Sí. están aconteciendo estos hechos muy silenciosos, entre comillas, ¿cierto? Todo esto se mueve en la provincia de Judea, ¿cierto? Y nos recordamos por ahí en Lucas 23, cuando están los caminantes de Maús, ¿cierto? Ellos van ya casi lamentándose de estos eventos. Correcto. Y van camino de regreso. Es como que algo sucedió y no le dieron mayor importancia. Dijeron, chuta, nosotros pensamos, perdón por el chuta, que es un chilenismo. Dijeron, nosotros pensamos, ¿cierto?, que este era el Mesías, y se fueron casi derrotados viendo que el posible líder que ellos tenían y que iba a cumplir todas sus expectativas yacía en la cruz, ¿cierto? Entonces, estas cosas como que, aquí voy con esta cita, pareciera que fueron incubándose de manera tan silenciosa, tan sencilla, y hemos aprendido que Dios se mueve en eso, Amén. en la simplicidad, Seguro que en la sí. sencillez, sin más información hacia el exterior. La iglesia nació y con estos primeros 120, ¿cierto?, que estuvieron con los apóstoles en el aposento alto, temerosos, con miedo, con aflicciones, con dudas, ¿cierto? Al igual como nosotros muchas veces nos encontramos como cristianos. Ellos habían creído en el Mesías, tenían la promesa, como también nosotros la tenemos, pero no la veían cumplirse, estaban ahí asustados juntos, teniendo las cosas en común, hasta que el bendito Espíritu Santo bajó y los confirmó. Amén. Y después de ello nada pudo hacer frente a los discípulos. Comenzó un fuego impetuoso en ellos, ¿cierto?, en sus corazones, y comenzaron a predicar la primera predicación, 3.000 o 5.000, ¿cierto? Y siguieron de esa manera conquistando al mundo entero a través de la pasión y la locura de la predicación, hermano David. Lo extraordinario que sucede ahí y que lo tocamos un poco, hermano Octavio, en el capítulo anterior de este programa, fue que fue tal el poder que tuvieron estas personas, fue tal el fuego del Espíritu Santo que les llenó, fue tal el alboroto que lograron que el mismo Imperio Romano comenzó a temerles. Así es. Porque el Imperio Romano derrotó a todos los imperios, a todos los reinos que le rodeaban de su tiempo. Lograron vencer reinos, lograron vencer estas maquinaciones con asesinatos, con terror, con represión. Pero nunca se habían enfrentado al amor. El amor fue el arma que enarbolaron los primeros apóstoles de esta iglesia de Alfa. Ellos se llenaron de amor divino y de poder, porque la Biblia dice que ellos predicaban y las señales confirmaban la predicación de ellos. Entonces, ese movimiento, ese mover de Dios dejó en jaque a este gran imperio romano que nunca había sido vencido. Ellos no sabían cómo destruirlo, es más, trataron de matarlos, y lo único que lograron fue que esto se multiplicara. Así es, nos estamos adelantando Sí. con la iglesia. La iglesia en sí, hermano David, nació ahí en Mateo 16, ¿cierto? Y después en los hechos ya podemos verla en acción. Correcto. ¿Cierto? El Espíritu Santo en los creyentes. Y fue con tal pasión y vehemencia que se predicó el Evangelio y se llevó a cabo esta obra, que no le gustó a la clase, digamos, religiosa ese día, ¿cierto, hermano David? Correcto, sí, los fariseos, los saduceos. Entonces, cuando lo acusaron a ellos y escucharon a Esteban, ¿cierto?, dentro de este grupo, que no era un apóstol Esteban. Correcto. Era uno de los diáconos que fueron elegidos, ¿cierto? Era uno más. Era uno más. Sí. Pero al leer la Escritura nos damos cuenta que predicó bajo tal inspiración y tal unción y revelación. Es magistral cuando él comienza su relato de su predicación. Pero por otra parte, como decía al principio, están haciendo estos dos espíritus, están cabalgando. Correcto. El Espíritu Santo inspirando a los creyentes y el espíritu del anticristo también inspirando a los hombres. Correcto. El anticristo en sí fue tal la rabia, lo que sucedió en ellos cuando oyeron la predicación de Esteban, que lamentablemente una vez más atentaron contra él, ¿cierto? Lo pudimos ver en el árbol verde, y así dijo el Señor. Correcto. Si en el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más en nosotros, en ustedes? Nuestro maestro nos
nos dijo las cosas que sucederían. Él profetizó y como dijimos al principio, anduvieron avisadamente. Lo extraordinario es que nosotros pudiéramos apreciar quizás alguien que no conoce muy bien Radio Escucha, que no conoce muy bien sobre la historia de este sagrado libro, la Santa Biblia, este canon de la Biblia. Tú al escucharnos decir que comenzaron a cabalgar estos dos espíritus y a operar en la estructura de la iglesia, alguien pudiera pensar, estos espíritus aparecieron ahí. No, estos espíritus vienen desde el comienzo. Incluso antes del comienzo estaban luchando allá en el cielo, cuando Gabriel luchó y Miguel y echaron hacia la tierra a Satanás. Ese espíritu desde el comienzo lo podemos ver que su forma de actuar siempre es la misma. Es por naturaleza asesino. Lo podemos ver en Caín, lo podemos ver en Judas, lo podemos ver en los distintos líderes que mataron a todos los profetas. Ese espíritu siempre ha operado de la misma forma. Es un espíritu asesino, es un espíritu destructor. Muchas veces ha tomado distintas formas, como lo veremos más adelante, quizás adelantándonos un poquito, que se convirtió un poco religioso, se quiso cubrir con pieles de oveja, pero la naturaleza del espíritu siempre fue la misma, asesino, y queriendo destruir a esta simiente bendita, a los hijos de Dios, que en este momento histórico en particular toman el nombre de iglesia de Alfa. Amén. Este grupo, como decíamos, tiene características espectaculares. Ellos lograron tener el Espíritu Santo sin medida, la promesa del Espíritu Santo sin medida sobre ellos. Lograron que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. La predicación de Esteban, como decías, mi hermano Octavio, logró convertir, con una sola predicación, él predicó solamente una vez y selló su predicación con su vida. Y dentro de los convertidos no está ni más ni menos que Saulo mismo, quien fue el apóstol y mensajero de la primera edad. Pero podemos ver a través de los años, nuestro pastor nos ha enseñado de una forma gloriosa, el Espíritu Santo a través de nuestro pastor, que suceden hechos particularmente importantes en este capítulo, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es que Dios siempre tiene un orden. Jesús comisionó a Pedro como el apóstol y le dijo: tú, Pedro, tienes las llaves del reino, ¿cierto? Entonces, el evangelio de Jesucristo fue predicado primeramente ¿a quiénes? A los judíos, a un pueblo específico. Pero después de que Él ascendió y vino a nosotros a través de la forma del Espíritu Santo, este mensaje comenzó a correr. Y fue Pedro el encargado de abrir este mensaje a los distintos pueblos, por así decirlo, a los gentiles, a todo el mundo en realidad, porque el mismo apóstol Pedro dice que para ustedes, judíos, es la promesa, para los que están lejos y para cuantos nuestro Dios llamare. Entonces él se preocupó de abrir la puerta del evangelio a las distintas naciones, a las distintas razas de la tierra, y ese fue su principal participación. Y después apareció Pablo para colocar las bases de este evangelio, para colocar las bases de esta iglesia. Pero no podemos dejar de pasar por alto que esta iglesia, aun cuando estaba en el romanticismo del primer amor, podemos ver que aproximadamente en el año 60 a 90 después de Cristo, ya se está escribiendo que están dejando su primer amor. Podemos ver a los apóstoles, a los profetas, Judas, Juan, Pedro, Pablo, preocupados, muy preocupados de que están viendo que ya el espíritu del anticristo está empezando a operar dentro de esta iglesia, ¿cierto, hermano Octavio? Así es. Y como lo dijimos hace un minuto, este espíritu del anticristo, como decía bien el hermano David, la característica de él es que es un asesino. Sí. ¿Cierto? Y no sé si me permite volver un poquitito a lo que dice John Fox con respecto a Esteban. Dice, está dentro de las primeras persecuciones. Bueno, dicho sea de paso, y si lo podemos enfocar por acá, ¿cierto? No sé si se ve bien en la cámara, el libro de los mártires de Fox. Cada cristiano debe leerlo. Como bien decía el hermano David hace unos programas atrás, con el mártir de las catacumbas. Correcto. El libro de los mártires realmente es un libro que debemos tener en nuestra biblioteca. Cada familia cristiana debe tener este libro en su poder. Cualquier cristiano que se aprecie de ser cristiano tiene que tenerlo. Tiene que haber tenerlo y haberlo leído. En la página 22 dice:
San Esteban fue el siguiente en padecer. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor. Amén. Y en la época de su ascensión, en la siguiente primavera. A continuación se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías. Recordemos que en los programas anteriores hemos hablado que había una libertad de culto, que había una libertad de religión. Los romanos dejaban que se pudiera mantener cada pueblo, cada lengua, ¿cierto? Cada nación, mantener sus propias religiones. No impusieron nada en ese sentido. Ya, una forma de mitigar las revueltas. Y de controlarlas también. Correcto. Controlar los pueblos en este sentido. Pero son los mismos judíos los que comienzan esta persecución interna, ¿cierto? Y dice que a continuación se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice que de inmediato en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alrededor de 2000 cristianos, incluyendo a Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban. Y uno puede decir, David, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué surgieron estas persecuciones? Pero todo tiene una razón de ser. Si el grano de trigo no cae en tierra, ¿cierto? Solo queda. Por lo tanto, esta persecución trajo como consecuencia que se movieran los cristianos, ¿cierto? Movilizó a los cristianos. Y esa movilización que tuvo fue que fueran a distintos lugares. ¿Y el cristiano qué es lo que va a hacer en otro lugar? Es vivir el cristianismo. Es hablar de Cristo, de su Salvador, de los beneficios que conlleva tener esta creencia, ¿cierto? Y más que creencia, una forma de vida y una vida en sí misma. Amén. Por lo tanto, comenzaron estos pequeños grupos, y lo podemos leer en el libro de los Hechos, a crear estas pequeñas iglesias en sus casas. Sí. ¿Cierto? Ellos se reunían en sus casas, así dice la Biblia. Así dice la Biblia, a la iglesia de tu casa. A la iglesia de tu casa. Por lo tanto, no hay estructuras. No hay estructuras de iglesias como tales, ni grandes templos, ni nada, sino que son casas en las cuales se reúnen los cristianos. ¿Y qué podemos decir? Si podemos avanzar un poquitito, que lo único que ellos, lo que ellos tenían, dice en la página 29 del libro de los mártires, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. Así lo dice la historia, así lo dicen los mártires. Correcto. Entonces ese era la única manera, o el único daño, el único crimen del cual podían ser acusados. Así es, los cristianos se reunían a tener las cosas en común, a hablar de Cristo, a buscar ser como Él. Y como decías hace un minuto, este espíritu del anticristo entró, ¿cierto? Y comenzó a perseguir al trigo, ¿cierto? A la vid verdadera. A la simiente verdadera. A la simiente de Dios. Así como fue en el Edén, con Caín persiguiendo a su hermano Abel. Así este mismo espíritu, como lo dijiste tú, comienza a perseguir a la iglesia. A la iglesia de Alfa. A la iglesia de Alfa. Y en cierto momento de la historia se transformó en la iglesia de Éfeso. La primera iglesia de la edad. Ahora, esto es extraordinario, Radio Escucha, que nos pueda estar siguiendo en este programa, apreciar que Dios muchas veces mueve las situaciones para que en un momento fue la persecución en Jerusalén para que los creyentes salieran y cumplieran el propósito por el cual ellos estaban. Quizás ellos estaban cómodos en Jerusalén. Dios necesitó mover un poco el árbol para que ellos salieran y avanzaran, y muchas veces nos vemos así. Podemos verlo en Venezuela, podemos verlo aquí en Chile ahora mismo. No sabemos cuáles son los designios de Dios para nosotros. Sí sabemos por fe que nos espera un cambio poderoso y sobrenatural, y para poder llegar a ese nivel necesariamente
se tiene que prender el fuego. Se tiene que prender el fuego. Sabemos que esas persecuciones que ocurrieron en antaño, en el comienzo, no será de la misma forma con nosotros, pero la persecución está siendo de una forma espiritual y de una forma atroz. Una forma atroz, como el diablo está buscando destruir la simiente que está en tu corazón y en mi corazón. Y esta iglesia de Éfeso ya comenzó a tener unas características diferentes de Alfa. Una de esas es que ya no se reunían en casas, sino que llegó un momento que tuvieron que reunirse en cuevas, ¿cierto? Y esas son cosas que empezaremos a ver con la ayuda de Dios en el próximo capítulo, ¿cierto, hermano Octavio? Así es. Como dice Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Seguro que sí. ¿Cierto? Y eso nos pega muy fuerte a nosotros en esta última edad, en la Odisea, ¿cierto? Donde tenemos todo, ¿verdad? A veces como cristianos nos sentimos no muy bien con nuestros hermanos del principio, porque dice que andaban con pieles de ovejas de aquí para allá, sufriendo hambre, persecuciones, en cuevas, ¿cierto? Y dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Seguro que sí. Y así estamos hoy día. Nos vemos hoy día quizás tal cual como todo el resto, pero hay una diferencia en nuestros corazones, y es que amamos a Dios con todo nuestro ser. Amén. Tenemos ese clamor en nuestros corazones de amarle. Sí. Y si hay un lugar donde hay un abismo clamando, hay otro respondiendo, ¿cierto? Seguro que sí. Y creemos que nuestro Rey, nuestro Padre, también nos ama. Amén. Y si hay algo que es de Él va a venir a recuperarlo, a redimirlo y a buscarlo. En eso estamos confiando. Hermano David, nos quedan pocos minutos para cerrar el programa del día de hoy. Sí. Habíamos puesto en nuestra pauta también las primeras persecuciones, y una de ellas es la de este hermano nuestro, Esteban, ¿cierto? Y dice el autor que hay varias persecuciones más. A partir de ahí surgieron un sinnúmero de persecuciones, pero las más famosas se van a dar después. Como ya mencionaste, avanzamos en el tiempo, en el año 53 en adelante, es el origen de la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso. Correcto. Y nosotros, como bien sabemos, ¿cierto?, a través de un profeta, estableció tiempos y sazones para la iglesia en sí. Amén. Tenemos la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas edades son ciudades que estaban en Asia Menor, ¿cierto?, como bien sabemos, y con sus características como tales. La primera edad de Éfeso, muy distinta ya a la primera iglesia de Alfa, ¿cierto?, tiene ciertas características que no vamos a entrar en detalle en esta oportunidad, pero comienza a crecer y a expandirse a través de todo el Asia Menor, incluso a llegar a Roma. Y es aquí, en el año ya 60, que el cristianismo ya está en Roma. De hecho, en las cartas de Pablo podemos ver cuando él está en Roma, cuando lo llevan prisionero. Correcto. Hay hermanos que ya lo visitan en Roma. Sí, amén. ¿Cierto? Y están los nombres de ellos ahí que van a visitar al apóstol. Ya estos pequeños grupos comienzan a crecer y a manifestarse que eran contrarios a Roma. En las visitas de Pablo, ¿cierto?, lo confunden a veces con Júpiter y Hermes. Podemos verlo en la Escritura. Por lo tanto, hay un trastorno ahí en la mente de estas personas que tienen asociado otra cosa, otro concepto en su cabeza de la religión, y ven a estos hombres de Dios y dicen, los confunden, piensan que son divinidades mitológicas ya para nosotros, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que va a suceder? En este autor, que lo he citado mucho, que es el libro El Imperio Romano, de Pierre Grimal, es un autor secular, es un autor laico, no tiene nada que ver con el cristianismo en sí, porque nosotros hoy día podemos ver el libro de los mártires. John Fox fue un cristiano. Correcto. ¿Cierto? Este señor, Pierre Grimal, es un francés, él dice lo siguiente, menciona ahí que el problema del cristianismo, en la página 188 del libro Pierre Grimal, editorial de bolsillo, dice, de la editorial Crítica de Barcelona, si alguien quiere buscarlo, ¿ya? ¿Por qué lo cito? Es importante que uno ponga la referencia y las fuentes de dónde está diciendo las cosas. No es que yo estoy inventando o estamos suponiendo cosas. Por eso tú me das, cada vez que yo digo algo, digo libro de tal, autor tanto, página tanto, para que alguien lo quiera buscar. Justamente. ¿Ya? Pierre Grimal, el autor, El Imperio Romano, página 188. El subtítulo, El problema del cristianismo. En tiempos de Nerón, que es un emperador romano, ¿cierto?, que viene después de Tiberio, después viene Calígula y después viene Nerón. En tiempos de Nerón, una secta recién surgida, los seguidores de un tal Cristos, dice el autor,
había sido acusada de haber provocado el incendio del año 64. Recordemos aquí un poco de historia. Nerón en el año 64 manda quemar Roma. Y él comienza a tocar la lira, dice, a disfrutar mientras Roma se incendia. Correcto. ¿Ya? No queremos hacer la comparación hoy día, pero algo aconteció en nuestro país similar, ¿cierto? En lo político. Mientras el pueblo estaba en caos, en algún lugar los representantes estaban en otra cosa. ¿Ya? Estaban No en otra preocupados de esto. sintonía. En otra sintonía. Había una secta acusada de haber provocado el incendio del año 64. Para castigarlos, el emperador los había hecho quemar vivos en los jardines del Vaticano. Ya comienza la bestia, ¿cierto? Esta Roma, a manifestar lo que es, con lo sanguinario que era este Nerón, y contra los cristianos. Que como vimos en este autor, el único crimen que habían cometido era reunirse, orar y compartir. Dice, habían muerto víctimas, parece ser, de sus diferencias con los judíos ortodoxos, cuya colonia en Roma era muy próspera. Luego las comunidades cristianas se habían dispersado un poco por todo el imperio, primero en Oriente, desvinculándose paulatinamente del judaísmo y otorgándose su propia ortodoxia. Hubo una iglesia cristiana en Jerusalén, otra en Antioquía, otra en Damasco. La iglesia de Roma parece datar del reinado de Claudio. Después, un poco más tarde, cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma, Pablo fundaba iglesias en Filipos, Tesalónica y Corinto, pero la doctrina que predica es cada vez más sospechosa para las autoridades romanas. Lo que tú decías en un principio, en esta etapa Roma derrotó imperios, derrotó pueblos, naciones, pero ahora se está enfrentando a un grupo de personas que la única arma que tienen es el amor, como decías tú, ¿cierto? Son doctrinas sospechosas para ellos. ¿Acaso no anuncia que el fin de los tiempos está cerca? Ya lo estaban predicando nuestros hermanos. Amén. Que el imperio va a hundirse junto con el resto del mundo. Pablo, hecho prisionero, es ejecutado en la propia Roma en el año 67, dice este autor. Mientras que la guerra en Judea está a punto de estallar. Recordemos, y nos vamos a adelantar un poquito, como decías tú, en el año 70 Jerusalén va a ser sitiada, ya por Vespasiano, por Tito, el hijo de Vespasiano. Mientras que la guerra en Judea está a punto de estallar, pero el cristianismo es ahora bien distinto de sus orígenes judíos. La larga lucha entre los cristianos y el poder no ha hecho más que comenzar. Entonces, después dice el cristianismo acusado. Podemos ver que en esta primera etapa, Nerón, para saciar su sed de sangre, porque es un tipo bastante sanguinario, ve en los cristianos una fuente para poder regocijarse en ellos, y los manda a matar. Y cualquier cosa que aconteciera en el imperio, si había alguna peste, un hambre, se la achacaba a los cristianos. Ellos son los causantes de esto, ellos son los que están predicando el fin de los tiempos, vienen con un pensamiento distinto, están atacando a nuestros dioses. Por lo tanto, todo el objetivo y toda la maquinaria asesina fue dirigida hacia este grupo. Correcto. Y es extraño porque no cometían ningún mal. Pero el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, solo queda. Correcto. Era la única manera de que floreciera esta iglesia. Amén. Ahí podremos ver más adelante si tenemos otro ciclo de programas. Si entramos en lo que es la edad de la iglesia, podremos ver que cada iglesia tenía un espíritu que la dominaba. Y el primer espíritu que dominó a las primeras dos edades fue el del león. Y las siguientes dos fue el de buey. Y fue necesario que fuera un espíritu de buey para soportar las crueldades que en los próximos capítulos entraremos más profundamente. No quisimos en algún momento, Radio Vidente, ver la posibilidad de avanzar tentados por la fecha que se aproxima, que es el 31 de octubre, fecha muy conocida de todo cristiano protestante, evangélico protestante, que es las 95 tesis de Lutero. Pero no podemos pasar tan rápidamente por este martilogio, porque hay muchas corrientes negacionistas, este demonio es tan sutil que quiere hacer pasar por alto una situación, un hecho histórico que merece más profundidad. Así es. Solamente recordar algo, los jardines de Nerón eran alumbrados en las noches con los cristianos. Se los envolvían cera, ¿cierto? Y se los prendía vivos en los jardines de Nerón. Wow. Entonces, para que nosotros, y si hay jóvenes escuchando, adolescentes, valoren esto. O sea, ellos dieron sus vidas
como dice el autor, por un tal Cristo, Claro. por nuestro Salvador. Y sellaron su testimonio de la manera más cruenta que podría haber sido. ¿Ya? Eso es con respecto a estas persecuciones. El imperio romano y esta bestia llamada Roma es muy astuta. Es muy astuta y es muy... de manera silente va avanzando. Y es un poder engañoso, dicen los apóstoles. Ya lo tenían ellos claro. La bestia estaba operando con un poder engañoso. Y partió de una manera muy sencilla, muy simple, que no se dieron cuenta. Y vamos a ver en los próximos capítulos cómo de manera tan inteligente Satanás, muy astuto, logra unir el imperio o el poder, ¿cierto?, el Estado con la iglesia. Y serán los comienza próximos capítulos. la transformación de esta mutación. bestia. La bestia se muta y hace una transformación magistral, ¿cierto? Y se transforma en algo ahora que va a ser aparentemente bueno. Qué tremendo. Un caballo blanco. Un caballo blanco. Creo que ya estamos excedidos en el tiempo. Esperamos, hermanos radiovidentes, radioescuchas, Alma, que nos ha sintonizado en este programa, que haya sido de bendición este capítulo de este programa Nuestro Mundo, una mirada histórica a través de la Biblia, recordando una vez más que si nuestros hermanos fueron y dieron su vida por esta verdad, no podemos nosotros quejarnos porque están habiendo unas pequeñas revueltas alrededor nuestro. Estamos hechos para la prueba, aunque no nos guste. A esta carne no le gusta, pero en nuestra alma de cristiano tenemos una bendita seguridad que estamos solo de paso. Dios les bendiga. Nos recuerdan, muchas gracias, hermano Moisés. A medida de este programa hemos escuchado una alabanza que es Qué regocijo yo tendré, compuesta por nuestro hermano Moisés Griot del Tabernáculo de Adoración, y también la alabanza Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una linda y maravillosa inspiración que Dios le dio a nuestros hermanos del Tabernáculo de Tres Pinos del pastor Mario Quipayán. Los créditos para ellos, dicho sea de paso. Dios les bendiga a cada radio escucha. Esperamos, Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que nos podamos encontrar, hermano Octavio, en el próximo programa. Hoy más que nunca surge esta frase, como decía el profeta. Ellos se despedían, ¿cierto?, con lágrimas en sus ojos, ¿cierto?, y orando que nos pudiéramos ver en la próxima reunión. Amén. Así que Dios les bendiga, un gran abrazo. No sabemos lo que va a acontecer en nuestro país, ¿cierto? Estamos confiando en nuestro Dios y creemos que Él tiene el control de todas las cosas. Seguro que sí. Así que, hermanos, Dios les bendiga, un gran abrazo y hasta el próximo programa. Shalom. Amén, shalom. Dios les bendiga. No se olviden que inmediatamente después de este capítulo de Nuestro Mundo están ya a las puertas nuestros hermanos para compartir con ustedes en la hora de la tarde. Dios les bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada bueno en nosotros. Él es la fuente de nuestra fuerza. Vamos a cantar esta alabanza. Sí, Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Descanso en ti, oh Dios, sáciame de ti, Él está en este lugar. Descanso en ti, oh Dios, sáciame de ti, Él está en este lugar. No, no hay nada y no hay por qué temer. Aleluya. La victoria suya es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus obras en esta mañana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
mañana, Señor. Él está en este lugar. Descanso en ti, oh Dios. Sáciame de ti. Él está en este lugar. Oh, no hay por qué temer. Y no hay por qué temer. Oh, Él pagó el precio. Aleluya. La victoria suya es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus ojos ha puesto en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus ojos ha puesto en mí. Oh, dejemos la luz. Gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en nosotros. Oh, todo lo podemos sentir, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Padre? De no ser que tus ojos, Padre, tu misericordia está puesta sobre nosotros. Tu brazo se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Aleluya, sí, Señor. En tu presencia estoy. Sí, Señor. En tu presencia estoy. Sáciame de ti. Él está en este lugar. Victoria, victoria. Sáciame de ti. Él está en este lugar. Y no hay por qué temer. Aleluya. La victoria suya es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus ojos han puesto en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus ojos han puesto en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus ojos han puesto en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada mañana sus ojos han puesto. Oh, cada mañana sus ojos han puesto en mí. Cada mañana sus ojos